Ramiro despertó en su cuarto, que era la trastienda de su comercio de venta de camisas y corbatas en la calle de Mercaderes de la Puebla de Los Ángeles. Tenía en la mano una botella de licor. Se sentía desorientado y con un fuerte dolor de cabeza. Trató de poner en orden sus ideas y recordar qué es lo que había ocurrido. Recordó que 2 días antes, muy temprano, llegó a su tienda el famoso reportero Ignacio Herrerías a comprar una corbata. Le comentó que se iba a reunir con el jefe de policía, el coronel Miguel Cabrera, para hacerle una entrevista después de que hiciera un cateo a la vuelta de su negocio en la calle de Santa Clara, en la casa de la familia Cerdán. Aquiles Cerdán había sido denunciado de acopiar armas y prepararse para iniciar una revolución armada contra el gobierno de Porfirio Díaz. Minutos después de que salió el reportero de su negocio, se empezó a escuchar un tiroteo. Tal y como hicieron los demás comerciantes, Ramiro cerró las puertas de su negocio. Más tarde, varios comerciantes, incluyéndolo a él, salieron a ver lo que pasaba. Desde la esquina vio entrar a los policías al templo de San Cristóbal y cuando arreciaban los tiros corría a refugiarse a su negocio, pero regresaba más tarde. El morbo que sintió hizo que saliera a ver los cadáveres de los combatientes. Muchas noticias corrían por la ciudad, empezando por la muerte del coronel Miguel Cabrera, el jefe de la policía. También se hablaba de otros enfrentamientos, de milicianos que habían huido y de la posibilidad de que ellos explotaran los túneles que había debajo de la ciudad. Al día siguiente, supo que Aquiles Cerdán había sido ejecutado en su propia casa y su cadáver estaba expuesto fuera de la comisaría para escarmiento de los revolucionarios. Ramiro, después de ver varios cadáveres en la calle de Santa Clara, deseó ver también el cadáver de Aquiles Cerdán. Se fue a la comisaría y al llegar, la calle estaba llena de gente, por lo que se abrió paso entre la multitud y de repente quedó frente a la camilla con el cuerpo de Cerdán que tenía un tiro en la cabeza. Fue enorme el impacto que le causó ver el cadáver de Aquiles Cerdán, porque algunas personas lloraban y otras se burlaban. Profundamente conmovido, caminó de regreso a su negocio y se encontró a su amigo Luis, quien le preguntó qué era lo que le ocurría. Y Ramiro le confesó que aunque había sentido mucho interés en ver los cadáveres, después de ver el de Aquiles se sentía muy perturbado y que necesitaba un trago para calmarse. Luis se ofreció a acompañarlo hasta su casa y estar con él. Ya en el cuarto que tenía atrás de la tienda y que era donde vivía, Ramiro empezó a contarle a Luis que después de ver a los muertos, había reflexionado en que su vida había sido muy triste y que ahora temía a la muerte. Le platicó que su único familiar era su sobrina Olivia. El padre de Olivia era su hermano y había muerto con su esposa en un accidente de carreta. Ramiro se quedó con la tienda de su hermano y su hija, a la que nunca trató bien. Olivia atendía la tienda y cuando le pidió a Ramiro dinero para un vestido, éste se lo negó y la corrió de ahí. Ramiro le confesó a Luis que siempre fue muy avaro y que para él fue muy desagradable tener que cuidar a su sobrina después de la muerte de su hermano y su cuñada. Olivia siempre se había quejado de lo mal que vivían, a pesar de que ganaban buen dinero en el negocio que había sido de su padre. Ella lloró mucho cuando Ramiro la corrió. Al año siguiente, un conocido le comentó que su sobrina había desaparecido de la ciudad y que estaban seguros que había muerto. Ramiro trató de recordar más sobre la noche anterior. No recordaba a qué horas había ido su amigo Luis. Seguramente se había quedado dormido después de emborracharse y por eso sentía ese terrible agotamiento. Aún tenía sueño, por lo que se acomodó para seguir descansando y seguir bebiendo. De pronto, en el fondo de la habitación, vio a su sobrina Olivia sentada, revisando la cajita con las pocas pertenencias que tenía y que Ramiro no dejó que se las llevara después de que la corrió. Ramiro se asustó terriblemente y empezó a llamar a su sobrina por su nombre, pero ella, con una mirada de nostalgia, veía sus pobres pertenencias de la caja. Ramiro cerró los ojos y se acurrucó para no verla más. Nuevamente se quedó dormido. Cuando despertó ya había anochecido. Salió a la calle vacía. Un extraño silencio lo llenó de miedo. Caminó buscando alguna de las vendedoras de comida que regularmente trabajaban hasta muy tarde en la noche, pero no encontró a ninguna. Vio que la ventana de la zapatería de su amigo Pedrito estaba abierta. Se asomó y lo vio trabajando con mucho ahínco.
Ramiro lo saludó y le preguntó que por qué estaba trabajando tan tarde. Pedrito le dijo que después de ver la balacera y a los muertos de la calle de Santa Clara, no quería perder un minuto de su tiempo. De regreso, al pasar por la librería, vio a través de la ventana al empleado Fernando, quien parecía estar herido. Cuando vio a Ramiro, le gritó que lo habían lastimado. A Ramiro le pareció que era un fantasma y corrió a su local. Aún se sentía borracho y con hambre, y al no poder conseguir nada de comer, se volvió a dormir. El ruido de alguien caminando en su cuarto lo despertó, y al incorporarse vio un hombre que le pareció ser un policía revisando su mesa. Ramiro le gritó que quién era, pero el hombre parecía que no lo escuchaba. Pensó que otro fantasma estaba en su cuarto. Sintió miedo y enojo, y se quedó observando a aquel hombre que parecía examinar el lugar donde había estado tomando con Luis. Se llenó de horror cuando vio entrar a su sobrina y saludar a aquel hombre. Olivia le preguntó qué es lo que había encontrado. El detective le respondió que todo indicaba que Luis había asesinado a su tío de un tiro en la cabeza. Después, había tomado la maleta con el dinero que su tío había acumulado y salió de ahí. Olivia le contestó que era muy triste perder el dinero acumulado durante tantos años, pero era más triste saber que su único familiar había sido asesinado. El detective le respondió que habían muerto varias personas asesinadas en esa calle, la calle de Mercaderes. Además de su tío, también fueron asesinados Pedrito el zapatero y Fernando, el empleado de la librería de junto. Ramiro se llenó de horror. Comprendió en ese momento que estaba muerto igual que Pedrito y Fernando. Entendió que entre los muertos podían hablar, pero los vivos no escuchaban a los muertos. Se sintió desconcertado y arrepentido cuando escuchó que Olivia decía que trataría de hacer algunas oraciones para que su tío descansara en paz. Ramiro entendió que la vida que había llevado, llena de rencor y avaricia, lo tendrían penando por toda la eternidad. Esto fue el cuento de horror de los hechos de la historia. Yo soy Manuel Palomino. Cuídense.